Buenas tardes, noches, hermanos. Gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de meditar en su palabra en este día y en este momento tan especial, pues atípico por todo lo que estamos viviendo. Ya tenemos muchos deseos de estar juntos, pero tenemos que estar aguardando un poco más. Sigamos orando por que cesen estos problemas que ahora estamos padeciendo. Vamos a orar, hermanos. Les pido que estemos ahí en nuestros hogares y teniendo oración para que Dios nos muestre su palabra. Oremos. Señor y Padre, gracias porque tenemos la oportunidad de abrir tu escritura, meditar en ella, Señor, pero que sea tu palabra la que predomine y no nuestras ideas o lo que nosotros estemos pensando, sino que tú te reveles, Señor, que nos utilices como un instrumento solamente, Señor. Perdona nuestras ofensas, perdona nuestro mal proceder, pero que eso no sea impedimento para que tu palabra se muestre a mis hermanos y que podamos ser redarguidos, que podamos ser exhortados, pero también alimentados con esta palabra tuya. Lo ponemos en tus manos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Pues estamos hablando en este tiempo de la mayordomía y no podemos decir que esta no está acompañada del elemento económico. Finalmente, hablar de mayordomía es hablar de bienes, hablar de lo que tenemos, de lo que poseemos, o más bien dicho, mejor dicho, de lo que Dios nos ha permitido tener. Llámese bienes materiales como un automóvil, una casa, muebles. Y bueno, esto es también parte fundamental de lo que nosotros tenemos que administrar. Ya nos decían la semana pasada, nuestra hermana Esther, somos administradores. En la mañana se nos decía otro término, pero finalmente es el mismo. Nosotros estamos aquí para velar, para estar sujetos a lo que Dios nos pide de acuerdo a lo que Él nos ha dado. Hemos leído este libro de Malaquías, último libro del Antiguo Testamento, y finalmente sí es el último escrito. Después de que escribe Malaquías, recordemos que hay un tiempo aproximadamente de 400 años en donde Dios no se muestra, y es el tiempo intertestamentario. Yo quiero retomarlo y hacer este énfasis en este tiempo intertestamentario porque este libro es el último en escribirse, pero no es un libro que se escribe con una prosa, un escrito de amor, sino Dios le manda a este profeta para hacer cuestionamientos muy duros y muy fuertes al pueblo de Dios. Y meditando en este libro, hermanos, caigo en la cuenta que finalmente Dios estaba ya dando una palabra al pueblo de Israel, que este pueblo tenía que ser ya no el único pueblo de Dios después de este tiempo de la revelación y los 400 años aproximados de la parte en donde Dios no se reveló, porque ya estaba preparada la llegada del Mesías, de Jesucristo. Entonces me llama la atención que este libro tiene una exhortación para el pueblo, todo el libro. Y también este libro, finalmente los estudiosos, los conocedores de la palabra, nos dicen que este libro es esencialmente para hablar de la mayordomía, de lo que dejamos de hacer como el pueblo de Dios. Esta lectura la podemos dividir en dos partes y finalmente así está en nuestras Biblias. Primero dice como título del 6 al 12 el pago de los diezmos, y con otra parte desde el verso 13 al verso 18 diferencia entre el justo y el malo. Son dos partes que podemos ir analizando poco a poco. Pero volvamos y vayamos a lo que Dios nos ha demandado desde el principio de la humanidad.
tenemos que regresar allá, hermanos, tenemos que ver. Yo haciendo la meditación para prepararnos para esta prédica, me puse a pensar, bueno, Dios crea al hombre y le da todo en la figura de Adán y Eva. Ahí está todo. Incluso toda provisión está al alcance de sus manos, aunque sí hay una labor ahí, pero no hay esa pesadez de si no trabajas no comes, porque está todo a la mano. Finalmente ellos desobedecen y entra el pecado al hombre. Entonces ellos son desterrados del Edén y vienen sus dos hijos, Caín y Abel. Estos dos primeros jóvenes que estaban ahí también ya empezando a trabajar, porque ellos sí ya tenían la consigna de trabajar. Por un lado, Abel, que es un pastor de ovejas, y Caín, que es un hombre que labra la tierra y tiene frutos. Entonces dice la Biblia en Génesis que ellos traen ofrenda. Primer palabra que aquí tenemos que tomar en cuenta. Traen ofrenda para el Señor. Y dice en Génesis: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serías enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Bueno, aquí hay una historia importante. Primero, el hombre, el ser humano, fue también creado con ese deseo de tener reciprocidad cuando se le hace algún bien. Entonces estos dos jóvenes se acercan con algo para ofrecer a Dios. Pero Dios, como dice la Escritura, acepta una ofrenda. Y una ofrenda la deja y la desecha definitivamente, ni siquiera la considera. Y todos sabemos la historia. Caín se enoja a tal grado, es su enojo, que en su corazón está hacerle mal a su hermano. Y finalmente conocemos qué pasa. Es el primer asesino de la humanidad, mata a su hermano. Y todo por consecuencia de una ofrenda no aceptada de parte de Dios. Y cuando leemos Hebreos, hermanos, encontramos la respuesta. ¿Por qué fue aceptada la ofrenda de Abel y la de Caín no? Y todo estriba en el corazón de cada uno de ellos. El corazón de Caín estaba lleno de maldad, de soberbia. El corazón de Abel estaba en otra actitud. Así que este elemento debemos considerarlo ya. Estamos hablando de los bienes materiales, estamos hablando de este recurso que Dios nos dará, porque tenemos que trabajar, eso es indiscutible. Tenemos que sostener a nuestra familia, tenemos que sobrevivir, y una manera que tenemos nosotros ahora en este mundo es el trabajo. Cuando nosotros trabajamos tenemos una remuneración, un pago, un salario, y con ese salario nosotros vamos a seguir viviendo, a comprar cosas, a pagar los bienes, los servicios, todo. Es importante, y más en estos tiempos. Quiero recordar un poco que es una forma que el ser humano encontró para vivir, para subsistir en la sociedad. Recuerden ustedes los modos de producción, aquellos que pues están en la preparatoria, algunos en la universidad, tal vez en materias socialistas y económicas, pero en la secundaria es un tema importante. ¿Cómo es que el hombre empieza a tener bienes, no? Por los medios de producción, y entonces están el modo esclavismo, el modo feudal, el modo capitalista, el modo socialista, y bueno, son formas en las que el hombre trabaja y obtiene riqueza o bienes para subsistir. Dios lo sabe,
que hay una remuneración. Pero habrá que pensar que nosotros partimos de un concepto de que Dios reconoce que así podremos vivir en esta tierra y en el mundo. Pero Dios también tiene un modo de que su iglesia, de que su pueblo viva, porque estamos inmersos en estos modos finalmente. Y tenemos que nosotros, de alguna manera, responder con nuestro corazón, con nuestro deseo, para sostener a la iglesia de Dios. Por otro lado, el tiempo que Dios nos ha concedido como seres humanos es interesante porque aquí estamos hablando de una familia, o la primer familia, pero después hablamos de, en el caso de los patriarcas, un grupo reducido de varias familias, hasta que llegan a ser un pueblo, una nación. Pero esta nación y este pueblo debe tener un modo económico, y entonces es cuando Dios sabe que debe establecer una forma para que se sostenga la iglesia. Una pregunta: ¿necesita Dios de nuestros bienes? ¿Será acaso que Dios tenga esta necesidad primordial de que nosotros vengamos y le traigamos a Dios literalmente lo que Él nos está pidiendo o exigiendo? Hay dos temas que vamos a abordar aquí, y una es cómo damos a partir de la ofrenda y cómo damos a partir del diezmo. La ofrenda es un elemento que está sujeta y que está a consideración de lo que tú quieras o puedas dar. La ofrenda se te da esta libertad de decir: quiero o puedo dar esto, o quiero dar todo. Veamos un ejemplo. Lucas 21 del 1 al 4 dice así: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Estamos hablando de la ofrenda. Ahora, esta viuda, si vamos a ver el ejemplo del diezmo, dio mucho más que el diezmo, porque dio todo, el 100%, no solo el 10, sino el 100%. Y lo vamos a ver un poco más adelante, pero lo que queremos destacar aquí es que la ofrenda es un elemento que sí nos da ciertas libertades para decir: bueno, yo puedo dar o quiero dar esto. Pero ¿qué dice aquel texto? En 2 a los Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En todos estos casos, Dios nos está pidiendo a todos, no solamente que demos a manos llenas en el caso de esta ofrenda, no. Aquí lo que nos está pidiendo es dar como propuso nuestro corazón, y no solamente eso, sino no hacerlo con tristeza o por necesidad. Es un elemento. Tal vez este joven Caín sí lo hacía por necesidad y con un claro a lo mejor pensamiento: si doy más, a lo mejor se me pone en una posición mejor, qué sé yo. Tanto que podemos analizar en ese sentido. El punto es que Caín tenía algo de maldad, su corazón estaba turbio, y eso no es posible para el pueblo de Dios. No podemos acercarnos así a Dios. Dios es claro y es certero. Las ofrendas se pueden dar o se reservan según lo que dictamine el corazón y la necesidad. Porque usted puede decir: bueno, no tengo necesidad, no puedo hacerlo, tengo necesidad económica. Y está bien. Tenemos el ejemplo de Zafira con su esposo Ananías, en donde disponen en su corazón hacer algo indebido y caen fulminados, muertos por haber mentido.
Estos ejemplos, hermanos, son importantes y hay que hablarlo porque en esta sociedad en la que vivimos hay mucha confusión. Hay mucha confusión. Incluso puedo decirles que se juzga si hay que dar diezmo o no. Hay estas posturas hoy día. Hay hermanos cristianos, hermanos nuestros, que ponen en tela de juicio si se debe, si es vigente dar el diezmo o no. Por otro lado, nosotros sabemos que el diezmo es una ley de Dios. Y nosotros tenemos lectura, tenemos la palabra de Dios para poder saber qué es lo que dice la palabra de Dios. Voy a leer otra porción de la Escritura. Y el diezmo de la tierra, así de simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, y las primicias de tus mandas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedes llevarlo por estar lejos de tu lugar que Jehová tu Dios te hubiese escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Voy a leer hasta ahí, esto lo encontramos en Levítico, pero aquí lo que queremos resaltar es que algunos dicen que el diezmo ya no está vigente porque esto estaba solamente sujeto a los granos, a las cosechas. Y cuando nosotros recordamos en Malaquías que dice traed los diezmos al alfolí, el alfolí es un granero. Entonces estaba esto destinado para todas las cosechas que se tenían. Y ese es un argumento que tienen estas personas que dicen y cuestionan si ahora está vigente el diezmo o no. Pero si recordamos este texto que yo acabo de leer, esta porción de la Escritura, dice en el verso 23, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que escogieres para poner ahí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus mandas. O sea que aquí se está poniendo todo lo que Dios nos ha dado en recursos para la vida. Esto es importante saberlo porque no solamente es el grano. Cuando hablamos de vino y de aceite, nos están dando a entender que todo lo que Dios nos dé para vivir. Porque habrá que recordar que el vino y el aceite, concretamente el aceite, está también dicho porque no solamente era el uso que nosotros le conocemos como para guisar y esto, no. Esto representaba también medicamento, salud. Es algo interesante que no solamente son por los granos, sino con todo lo que Dios te ha bendecido y te ha dado. En este tiempo, nosotros sabemos que ahora pues no podemos tener graneros en las ciudades grandes, en las zonas urbanas muy cosmopolitas. Por supuesto que no se puede. Entonces nos lleva a pensar que ciertamente Dios nos ha dado este entendimiento para que la iglesia siga su marcha. Tenemos que hacer pagos. Voy a ponernos de ejemplo a nosotros como Alfa y Omega. No tenemos un lugar propio donde reunirnos. Entonces, necesariamente vamos a alquilar un lugar para poder reunirnos, por un lado. Por otro lado, tenemos que mantenerlo en buenas condiciones. Hay que hacer mantenimiento. Hay que tenerlo limpio. Ahora nos damos cuenta que la limpieza es fundamental en el ser humano y mucho más en el pueblo de Dios. Esta limpieza debe ser en todos los rincones. Entonces, pero cuesta. Por supuesto que esto cuesta.
Ahora nos damos cuenta y se ha duplicado, triplicado el gasto en limpieza, porque ahora hay que tener detergente, desinfectante, gel, alcohol y qué tantas cosas más. Y en cada momento hay que estar haciendo limpieza. Entonces, hagamos este ejercicio de pensar, hermanos, cómo vamos a cubrir todas estas necesidades si no venimos aquí y nos comprometemos con el Señor. Aquí puse en el boletín, se puso como título, volveos a mí. Estamos hablando de esto para recapacitar y para regresar al principio que Dios nos había mostrado. El primer hombre que entregó su diezmo fue Abraham, pero también en las leyes que dictó Moisés está perfectamente establecido el diezmo y las ofrendas de expiación, porque las ofrendas también se traen y se traían en aquel tiempo con el propósito de expiar. Dice Hebreos 5, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Hay también este uso que se le da a las ofrendas, máxime antes de la venida de Cristo, porque era un elemento que se tenía que cumplir. Ahora, como Cristo ha venido, Cristo es el que nos ha dado esta libertad, pero nosotros lo hemos convertido en libertinaje, porque entonces ciertamente las ofrendas, lo que nos sobra, y el diezmo, si me acuerdo y si tengo, porque si no, pues hay necesidad más en mi casa que en la iglesia. No pensemos así. Volveos a mí, dice el Señor. Es algo que debemos estar considerando. A veces es un poco difícil hablar de estos temas, hermanos, y es la verdad. Nosotros no queremos constituirnos en una iglesia que se está promoviendo para que seamos tal vez considerados como aquellos que tienen la teología esta que entre más das, más te da el Señor. La cosa no funciona así, definitivamente. Así no actúa el Señor, porque hay tantos movimientos tan perversos. Estaba yo leyendo que este hombre, Cash Luna, todavía anda por ahí, tiene aviones, tiene... El templo que tienen está... no, hombre, se queda uno con el ojo cuadrado. Mucho mejor que la basílica de aquí cerquita. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible? El principio de ellos ya está desvirtuado. Ellos no... Y bueno, no hablemos de su teología, ¿verdad? Porque ese es... Ya ahí sí nos espantamos y rasgamos nuestras vestiduras, porque definitivamente es algo que no podemos concebir. Pero lo traigo a colación porque hay mucha gente que se va a aprovechar de estas circunstancias. Pero no por ello nosotros vamos a ser infieles con Dios. No por ello. Nosotros tenemos que volver al Señor. Y entonces en este Malaquías 3 está categórica el reclamo de Dios, que le dice al profeta: escribe esto, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Esto lo dice porque seguimos teniendo el favor, el amor, la consideración de Dios, porque si no lo tuviéramos así, hermanos, todos hemos fallado, estoy seguro. Pero por eso está este deseo perenne, esta palabra de Dios que dice: yo no cambio, yo no cambio. Si yo les dije una cosa, esa se cumple. Y por eso no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y luego viene una serie de asuntos retóricos. ¿Robará el hombre a Dios?
escribe el profeta y contesta, pues vosotros me habéis robado. ¿Podremos nosotros decir que no lo hemos hecho? No hay que contestar, pero sí hay que analizar. Porque aquí dice, volveos a mí, porque Él es misericordioso. Otra de las cuestiones que trae aquí del cuestionamiento es, verso 8, ¿robará el hombre a Dios? Y tal vez nosotros podamos decir, no, pero aquí se responde, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y está la respuesta, en vuestros diezmos y ofrendas. Hermanos, nosotros somos una congregación muy joven. Y tal vez estamos todavía en el punto, bueno, nos alcanzó la pandemia, pero estamos en el punto de ese primer amor, de aquella iglesia que se le decía, eres trabajadora, tu trabajo es envidiable, eres muy ordenada, muy limpia, pero Dios tiene algo en contra de ti, que te has alejado de tu primer amor. Tal vez nosotros no estamos en esa postura, porque bueno, como lo dice Héctor, ¿no? Apenas vamos por nuestro tercer o cuarto dientito ahí. Pero ¿no será que algunos ya estén enfriándose o diciendo, no, pues ya esta situación es insostenible, ¿dónde está Dios? ¿Por qué nos pasan estas cosas? Porque sí lo hay, por supuesto que lo hay. Incluso a mí me ha tocado escuchar comentarios que están en la Biblia y que nos dicen, no tomes en cuenta estos pensamientos que son estos, y lo vemos en la segunda parte, porque así dice la gente, están mejor los ladrones, están mejor aquellas personas, mira cuánto tienen, mira qué carrazos, mira qué deslumbrante, pero ¿sabes? Dios nos dice que así no funcionan las cosas, y si no, yo les dejo de tarea el Salmo 73, por favor léanlo. Y ahí se nos dice, no envidies a estas personas. Y precisamente en la segunda parte, esto se habla. Dice el verso 13, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Chequen aquí, ¿no? Porque esto que, aunque lo está escribiendo el profeta, es en verdad palabra que a veces nosotros tenemos. ¿Y para qué voy a la iglesia? ¿Y para qué? Algunos han dicho esto, hermano, yo cuando me acerqué aquí era más feliz, ahora tengo problema tras problema. Así lo dicen, de verdad. Estoy recordando que luego los hermanos así se expresan. Dice, decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. ¿Ustedes creen que esto podrá ser posible? Por supuesto que no. Nadie escapará al juicio y a la ira de Dios, porque Dios tiene el control y Él sabe en qué momento. Y todo se deriva de esta infidelidad, todo se deriva de ahí. Acuérdense de Caín. No es que no haya traído algo malo, porque dice la Biblia que también trajo de lo mejor de su cosecha. Vayan, regresen y vean, y sí, trajo lo bueno, lo mejor, sí, por supuesto. Ahí, ¿dónde está el problema? El problema estaba en su corazón, en sus ideas, en lo negro que ya traía en su mente, reprobada, porque Dios ya lo había reprobado. Y nosotros debemos sentirnos pues halagados porque somos hijos de Dios. Él ha tenido misericordia, y así como lo dice desde el principio de esto que leímos, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos por el amor de Dios, por eso. Pero no solamente se queda ahí estas palabras. Leamos verso 16 de Malaquías 3. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para que los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis
la diferencia entre el justo y el malvado, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Qué palabras tan más duras, ¿eh? ¿Cómo te verá Dios? ¿Como algo servible o algo inservible? Es una de las cosas que tenemos que pensar y que se da a partir de lo que nosotros estemos dispuestos a dar a Dios. Como dice, traed los diezmos todos los diezmos al alfolí. Ya haya alimento en mi casa. Todo este sistema que hemos dicho. Debe haber alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pero todo en el principio de cumplir con nuestro Dios. ¿Están vigentes las ofrendas y los diezmos? Por supuesto, por supuesto. Y tenemos que hacer la tarea. Hemos hecho ejercicios en la iglesia y hemos dicho, si cada familia o cada hermano, no familia, cada hermano cumpliera con sus diezmos, no tendríamos crisis. Al contrario, estaríamos siempre en superávit. Pero bueno, es el momento de leer esto que dice, volveos a mí. Recapacitemos, sostengamos. No porque Dios lo necesite, porque ya lo vimos, no, Él no necesita, aunque Él es dueño de todo. Entonces, seamos agradecidos, demos ejemplo de esto. Dios nos está llamando también a esto, a dar testimonio de que la iglesia del Señor es una iglesia que es fiel, que ama, que se entrega totalmente y que reconoce que lo que tenemos no es nuestro. Aún los hijos, aún todo lo que Dios nos ha dado, Él espera que su iglesia sea fiel y también que se entregue totalmente. Ahorita estamos hablando de cuestiones materiales, probablemente, sí. Pero habrá que recapitular en las cuestiones espirituales, en la entrega de uno totalmente. Y esto ya no tiene que ver con dinero, tiene que ver ni con posesiones, tiene que ver con qué tanto vas a dar tú, qué tanto vamos a entregar a Dios. ¿Estamos dispuestos a entregar nuestra propia vida? Es una pregunta que quede ahí como para meditar un poco más. Hermanos, que Dios les bendiga y cumplamos con estas leyes que se nos han dado, también con esta dádiva que debe dar el dador alegre, ¿sí? Que Dios les bendiga.